Dios les bendiga a todos los que están enlazados y a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven en las televisoras. El tema de hoy va a ser la profecía del hambre. Hace 30 años promedio yo profetizo lo que dice Apocalipsis. Ahorita vamos a ir al texto, en el 6:8 habla de 4 cosas, entre ellas habla del hambre. Hay 2 clases de hambres, una natural y otra espiritual. Vamos a ir viendo las dos porque es más importante el tener hambre espiritual que el hambre natural, que por supuesto es importante, es una necesidad. Vamos al texto de Apocalipsis 6:8. El caballo amarillo y que trae 4 potestades sobre la tierra, y una de ellas es el hambre. Vamos a leerlo. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, aquí entre las 4 cosas, una maneja con hambre. Vamos a ir viendo la preposición de con y de, etcétera, porque tiene que ver con situaciones importantes en la gramática. Vamos a Génesis 25, el versículo 30, vamos hasta el 34. Dijo a Jacob, esa historia ya la conocemos, pero es importante recordarla. Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame lo en ese día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y levantóse y fuese, así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, de manera individual, Esaú, por hambre natural, fue a cazar y regresó con, dice, una necesidad de hambre terrible, que pensaba que se iba a morir. Y por esa razón él vendió por un guisado de lentejas su primogenitura. Bueno, vamos a la bendición, ahora es para Jacob, ya la sabemos, y él procuró después con llanto, dice, con lloro, recuperarla y no pudo. Vamos a ir viendo algo importante en todo esto. El pueblo de Israel fue probado en hambre. En el Deuteronomio 8:3 nos maneja, vamos al 8:2 hermano, y después al 3, que es donde habla de hambre. Y acordarte hace el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para afligirlo y probarlo. Y dice en el 3, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, dice, comida que tú no conocías, ni tus padres. Hay una comida que el hombre no alcanza a entender, que es la que viene de lo alto. Dice el Señor que es el pan de vida que descendió del cielo en Juan. Pero hay algo también bien importante, dice que debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Nos da el ejemplo, ahorita lo vamos a leer. Lo importante es que hay 2 clases de comida, una de necesidad física, que como dice Esaú, ¿para qué la quiero? Dice, mi primogenitura, si me voy a morir. Hay esa necesidad para poder tener energía. Y la otra es el hambre y sed de justicia. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, dice en las bienaventuranzas, ahorita también la vamos a leer. La diferencia entre lo bueno, la comida que es para hacer justicia, que debemos de procurar, dice, trabajar por ella, y todo el mundo trabaja por la natural, trabajamos por la natural porque si no, pues no tendríamos vida en lo natural.
pero lo espiritual es lo mejor. Y vamos a ir viendo las diferencias, hermanos, entre el hambre natural y el hambre espiritual, porque viene hambre natural para ser probado, así como el pueblo de Israel fue probado. Vamos a ser probados como gentiles en el hambre, y vamos a ver las razones también por las que maneja la palabra. Ahí mismo en el 8:16 creo que dice que a la postre para bendecirte. Esa prueba que puso al pueblo de Israel, que fue reprobado en el desierto, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Bueno, aquí dice, te sustentó en el desierto con esa comida que después ellos la desecharon, la comida que era para que pudieran atravesar la prueba y salir aprobados. Pero todos los que entraron en el desierto de 20 años para arriba, todos, excepto Josué y Caleb, fueron reprobados. Bueno, aquí nos hace a nosotros también el tiempo apocalíptico, el 6:8 que leímos de Apocalipsis. Bueno, vamos a Hebreos 12:16, 17. Esaú procuró, después con lágrimas, como lo comenté, que ninguno sea fornicario. Le habla a Esaú como fornicario porque vendió su primogenitura, o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Y en el 17, por favor, porque ya sabíais que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, vamos a hablar muy claro sobre esto al final del mensaje, pero nos dice Marcos 13:8 que el principio de dolores tiene que ver también con hambre, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolor serán estos. Bueno, cuando vengan las guerras va a haber hambre en muchos lugares, dice. Ahí cuando maneja terremotos también maneja que en muchos lugares va a haber hambre. Todas las naciones que entren en una guerra fuerte de la Tercera Guerra Mundial que viene, va a haber hambre en las naciones. Todos vamos a entrar en un tobogán en donde vamos a tener hambre, pero es importante ahorita entender esa hambre y sed de justicia, de bienaventuranza, que es espiritual y no es natural. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el hambre. Lamentaciones 4:9-10 dice: más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. La gente que va a huir a los montes, como dicen algunos grupos, que no van a enfrentar con valentía el ser llevados a las autoridades y ser muertos a través de guillotinas, como dice el 24 de Apocalipsis. Es importante que nosotros no tengamos esa cobardía de huir, porque dice que los que van a huir van a morir de hambre, van a morir poco a poco. Y dice que más dichosos los que mueren a cuchillo que los muertos del hambre. Esa es una recomendación bíblica, hermanos. El valiente arrebata el reino de los cielos, y muchos van a apostatar por hambre, porque a sus hijos, vamos a ver qué pasa con los hijos. Aquí en la palabra nos dice en Deuteronomio 28, 53 al 55, una maldición al pueblo de Israel. Dice dentro de las maldiciones: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas de Jehová, que Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El 54. El hombre tierno en ti, el muy delicado, su ojo será maligno para con su hermano y para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren. En el 55. Escuchen esto, hermanos, los que no han leído mucho la palabra: para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comerá, el varón,
vamos a leer que la mujer también va a comer a sus hijos. Porque nada le habrá quedado en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Bueno, vamos a leer acerca de ella, en Lamentaciones 2:20. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Bueno, aquí dice también de las mujeres. Hay otro texto que dice mujeres pías que comían a sus pequeños, a sus hijos. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Fueron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Las mujeres también cocieron a sus hijos y fueron de comida. No solo el varón se comía a sus hijos, sino la dama. Los 3 años y fracción que Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Es una historia que ya sucedió con el pueblo de Israel. Va a suceder también con nosotros. Vamos a ver que viene para nosotros el hambre de lo que es lo natural para probarnos. Nos maneja Ezequiel 21:29. Te profetizan vanidad, adivinante y mentira, para entregarte con los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad. Vamos a ser consumidos a través de esas cuatro partes del 6:8 de Apocalipsis. Ya no lo pongan, hermano. Habla de cuchillo, habla de hambre, habla de bestias de la tierra, etcétera. Y maneja también en el 22:14 de Ezequiel: cuando venga esto, hermano, estará firme tu corazón, tus manos serán fuertes en los días que en los días que obraré yo contra ti. Yo Jehová he hablado y haré, lo dice. Está escrito en la palabra, hermano, que va a matar con una cuarta parte de la humanidad. Póngalo si quiere el 6:8, por favor. Con 4 cosas, una de ellas es hambre. Y miré, he aquí un caballo amarillo, ahora leímos, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad, esa potestad que Dios permite, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, es parte para probarnos y para la postre bendecirnos. Pero muchos que no están conscientes de lo que nos dice la palabra. ¿Quién será el hombre que no diga que vino bueno o malo de Jehová? Dice en Lamentaciones el profeta Jeremías. Vamos a ver en el 13, 15, 16 y 17. Dice que el anticristo le va a dar espíritu a la imagen de la bestia, que es la bestia que surge del mar, la cabeza de los islámicos, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sean muertos. Bueno, es una adoración a Alá y a su falso profeta. Y aquí dice que así a todos los pequeños y grandes, el anticristo, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que ninguno pudiera comprar o vender, sino aquel que tuviera la señal, el nombre de la bestia o el número de su nombre, la marca, que tiene que ver con unos dígitos para poder comprar, para poder viajar, para poder vender. El que no lo tenga no va a poder hacer ninguna operación. Entonces no vamos a poder comprar ni vender, hermanos. Entonces no vamos a poder comprar comida. Eso es lo que viene para nosotros en el tiempo del anticristo. Y antes también viene el hambre a través de la guerra. Entonces va a haber hambre en el cuarto caballo, el amarillo, y va a haber hambre en el quinto caballo, hasta que sean completados los muertos, dice el quinto sello. Entonces es importante, no hay para dónde hacerse. Vamos a atravesar hambre porque nos va a probar, como dice el 8:3 que leímos en Deuteronomio, a través de ese desierto de hambre que vamos a atravesar.
es importante. Dice, te afligió e hizo tener hambre. Esa hambre que está escrita aquí en Apocalipsis, que es para nosotros, los gentiles. Esta hambre que dice aquí fue para los judíos. Y de manera particular vemos a Esaú vendiendo su primogenitura por hambre. Mucha gente ahorita por el trabajo se está sellando. Son gente que son ciegos y está llamando a los ciegos para que se vayan a un castigo eterno, primero al infierno y después al lago de fuego. Y que no saben lo terrible que es hacer las cosas como Esaú y después van a querer procurarlas con lágrimas y no van a alcanzarlas. Todos aquellos que cometan el error tan grave que nos dice Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, que el que se ponga la marca. Dice el tercer ángel, lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente, en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El 11 para terminar. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. No van a tener reposo, hermanos, aquellos que se equivoquen. Por eso hablamos, como dice, es muy duro para hablar, una persona que me escribió, pero el Señor les habló duro, dice en el, creo que es 6:60, y muchos de sus discípulos oyéndolos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra del Señor para el reino es dura, y dice en el 6:6 de Juan, curiosamente, los 3 6, muchos, dice desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 6:6 se lo llevó. Ahora para nosotros el anticristo se va a llevar a muchos, dice que engaña a todo el mundo, igual Satanás, el ángel caído, el padre de la mentira. Y lo que queremos, hermanos, es que no sea usted engañado por el padre de la mentira. Eso es nuestro deseo, nuestro amor en el Señor, el celo del Señor para con ustedes, que no vayan a un castigo eterno. Por eso predicamos de esta manera, porque nos tocó la generación de la prueba difícil, pero hay una bendición mayor. Nos dice que lo que se padece en ese tiempo, el 8:17 de Romanos, el 18, porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Por esta causa, hermanos, somos probados para que tengamos una bendición muy grande. El plan de Dios es hacer seres divinos, hijos. Y dice el 53:11 de Isaías que del trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor como hombre vino y tuvo la Trinidad que tenemos nosotros y tuvo el yo en su alma. Hay que explicarlo correctamente. Y el trabajo que él hizo, dice que con los grandes, dice en el 53:12, ¿no? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, bueno, con los ancianos padres. Ahorita el Señor está en el segundo trono de todos los ancianos, que son primeros tronos, todos los 24 tronos que habla Apocalipsis. Entonces, es importante especificar algo. El trabajo de su alma, él vino y su yo estuvo en el alma. La única diferencia con el Señor, con nosotros, que no tenía ADN adámico, que fue a través del diablo, fue cambiado de esa pureza que tenía y entró la maldad en nuestro ADN. Y ahora quiere hacernos, a razón de que no podamos tener sentimientos, así lo dicen los científicos, no lo digo yo. Entonces, dice, de su alma verá y será saciado. En los cielos, hermanos, el Señor no tiene alma, porque el alma es creada. Él va a brincar al espíritu que tenemos nosotros de los huesos y va a tener toda la naturaleza de Dios y su, entre comillas,
Su alma va a ser su espíritu de Él, divino, no humano. El hombre que no alcance la plenitud de Dios, de ser perfecto, va a ser glorificado el santo en su alma y va a ser creado. Y dice la palabra que Él no confía en los santos. Hizo perfecto a Satanás, creado. Dice el 28, 14 y 15 de Ezequiel, dice que fue hecho perfecto en su alma, porque todas las almas son creadas. Hablando por algo que dice el apóstol Pablo también, no sea yo desnudado, sino sobrevestido. Creo que es el 5.2 de 2 de Corintios, hermanos. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque los que no alcancen la perfección van a ser en el alma glorificados. Por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es el sobrevestido? Bueno, el vestido de Cristo, que habla en Gálatas del apóstol Pablo, y el vestido del Padre, que es para que podamos ser hechos hijos, para que podamos ser hechos ángeles divinos, todopoderosos. Esa es la prueba que viene para que podamos obtener la bendición de un ejército divino que va a estar por encima de todo lo creado, por Gabriel, por Miguel. Luzbel va a estar encarcelado y va a ser desaparecido después, pero Gabriel y Miguel y todo lo creado van a tener una supervisión de ángeles todopoderosos para que nunca jamás vuelva a haber una rebelión en los cielos. Por eso el Señor hizo al hombre para que el hombre sea un ejército todopoderoso a cargo del Señor Jesucristo, para gobernar los segundos cielos, en donde todo es creado y no es inmóvil, como dice la palabra acerca del tercer cielo, el reino inmóvil. El otro, todo tiene movimiento y tiene tiempo y tiene inicio y tiene fin. Entonces nosotros vamos a estar, para eso tenemos que pasar esta prueba de fe que es muy fuerte para aquellos que queremos la inmortalidad, como dice el 2.7 de Romanos del apóstol Pablo. Nos maneja a aquellos que queremos la inmortalidad, a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Hay una diferencia entre el santo que tiene vida eterna y que tiene que ganarse las siguientes vidas eternas, porque son muchas vidas eternas y nunca terminan, pero son largos días, dice el 23.6 del salmista David, el rey David. Y la importancia de esto, hermanos, es que, si volvemos al texto, hermanos, por favor, esa inmortalidad es para que podamos salir a los cielos a gobernar todos los planetas que tengan vida y a los que nazcan y tengan vida, porque hay una extensión acerca de esto que el Señor tiene, y por esa razón está cambiando de un ejército de mayor calidad, de una perfección divina. Vamos a dejar los que tengamos la perfección, el alma, y el alma de nosotros va a ser el Espíritu de Jesucristo en nosotros, ya teniendo la gloria de Dios. Esa va a ser, entre comillas, el alma de Dios, que es Espíritu del Señor Jesucristo, que es todopoderoso, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el alma nada. Pero aquí cuando habla del alma en lo que es Isaías 53:11, dice: el trabajo de su alma verá y será saciado. Ese camino que el Señor nos dejó, tenemos que irlo siguiendo, como dice, esas pisadas, dice el apóstol Pedro en el 2:21, de padecimiento, tenemos que seguirlas para que podamos ser calificados obedientes, porque dice en el 5:8 de Hebreos que por lo que padeció, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia como humano. El Señor nos invita a que aprendamos obediencia para que podamos ser vestidos de un ser de nueva criatura completo, perfecto, obediente, todopoderoso, etcétera, etcétera. Es por esa razón, hermanos, viene toda esta prueba
porque es para seleccionar a la fidelidad, la honestidad, la obediencia, todo eso, para que podamos brincar a un ser perfecto, pero no creado. Satanás fue perfecto en toda su concepción, dice, hasta que se halló maldad en ti y pecaste, dice la palabra. Por eso el santo, que va a ser perfecto en su alma, la va a perfeccionar el Señor, y que el santo va a ver al Señor y estará en el reino del Señor, va a tener una obediencia bajo supervisión de los perfectos. Esa es la importancia de todo esto, hermanos, que vayamos en pos de todo, no de ser santos nada más. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El hambre no natural, el hambre natural es necesaria para nuestro cuerpo natural, pero esta hambre es para hacer un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo todopoderoso. Sed de justicia, para impartir justicia en los cielos. La sed viene a través del Espíritu del Señor. Dice que el que cree en mí, dice, correrán ríos de agua viva dentro de su vientre. La sed. Y el hambre, dice que Él es el que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. El que come de ese pan y bebe, dice que en Juan, dice que tendrá vida eterna, hablando del mínimo para aquellos que toman el Espíritu del Señor y que al final van a ser desnudados del Espíritu del Señor que está a un lado y van a tener una gloria hecha, perfecta, pero sin nada espiritual de Dios. El espiritual va a ser aquel que tenga la completa plenitud de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, el mínimo, el que bebe mi sangre, es el mínimo para vida eterna. Pero el que come su carne, ahí hay un texto que dice, ese es el pan que descendió del cielo, Cristo. Cristo ahorita es Padre eterno, dice el 9:6 de Isaías, dice, príncipe de paz, Padre eterno. Y a Felipe también le dice, muéstranos al Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis? Le dice a Felipe. Entonces, Él es Padre. Y ese es el pan que descendió del cielo y se hizo hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Bueno, y dice, vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí la palabra eternamente ya no tiene el concepto de vida eterna, plural. Ese es plural y el otro es singular, en el sentido gramatical. Va a haber eternamente, para siempre, en otras palabras. Juan 8:51, es importante que nosotros tengamos hambre y sed de justicia, de la que es el pan que dice el apóstol Juan, que debemos de trabajar por ese pan que a vida eterna permanece, no al el que perece. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Bueno, la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios o la boca de Jehová, dicen dos textos. Mateo 4:4. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay algo importante, el no es posesión, la preposición no es posesión. No con solo el pan vivirá el hombre, con la posesión de ese pan natural, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el con también es una preposición, pero esta preposición es un medio. El con es un medio. ¿Con qué? O esto, el otro, ¿no? Bueno, dice, con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí maneja la palabra, primero pan, no solo con pan vivirá el hombre, es una posesión que tiene uno, porque si no se muere uno de lo que es la comida, porque la comida tiene que ver con la energía de nuestro cuerpo, y en base a eso es una necesidad del cuerpo, y en esa necesidad vamos a ser probados, hermanos. Hay que estar firmes en esa necesidad natural, nuestros hijos,
no los podemos cocer o que se cosan en el infierno, en el lago de fuego, por no tener la capacidad de ser probados y salir aprobados. Dice, mas con toda palabra. Una es posesión y otra el manejo del con. Es una preposición que indica medio. El medio para poder obtener lo que dice ahí, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que es, dice, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando de la vida, de la otra vida que tenemos como pacto, como promesa. Dice la palabra que Él es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, el pan que perece lo maneja de esa forma, pero el pan que es para otra vida y que sale de la boca de Dios es la palabra que os he hablado, que son espíritu y son vida. Vamos a regresar un poquito al texto 22:14 de Ezequiel. Ya vamos a terminar con detalles importantes, hermanos. ¿Estaremos firmes en nuestro corazón? ¿Estará firme tu corazón? ¿Estaremos firmes en nuestro corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que yo obraré yo contra ti? Yo Jehová he hablado y harélo. Importante. Es obra de Jehová esta que vamos a atravesar. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Para eso nos hizo y está seleccionándonos para esto. Los entendidos entenderán, dice Daniel 12:3, no lo ponga como referencia. Es importante que seamos entendidos de todo esto que estamos viviendo, hermanos, y que tengamos sabiduría de lo alto para no caer en el engaño satánico. Algunos hermanos ya están cayendo en el engaño, y como Esaú, aunque lloren y supliquen, no van a hallar salvación. Acuérdense de esto, hermanos, estamos a tiempo ahorita para que el cristiano pueda zafarse de todas esas mentiras, porque es algo que Dios permite a través de Satanás. Dice, los días que obraré yo contra ti, dice el Salmo 78:49, envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Está hablando viene hablando de todas las plagas de ahí de Egipto. Le tocó al pueblo de Israel, envió sobre ellos el furor de su saña. ¿Con quiénes? Con misión de malos ángeles. Acá también, hermanos, Satanás viene, ya fue suelto, fue lanzado del tercer cielo, ya no tiene más que pueda volver allá, y viene con toda su ira sobre nosotros, así lo dice Apocalipsis 12, todo el capítulo, léanlo. Y esa misión con malos ángeles, volvemos al 22:14, dice, los días que obraré yo contra ti, yo Jehová he hablado y harélo. Así, hermanos, que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Apocalipsis 6:8 dice que 4 cosas, y entre ellas el hambre, para matar con espada con hambre, dice en la parte de en medio hacia abajo. Entonces viene hambre, hermanos, está profetizada. Hace 30 años he profetizado esto y está a punto de cumplirse, y es importante que sepamos las razones por las que el Señor nos envía esta obra. Dice, cuando obraré contra ti, dice, y harélo, lo va a hacer dentro de poco. Entonces tenemos que salir aprobados. El pueblo de Israel no salió aprobado del desierto, hermanos. Y vamos al 144:1, porque nos dice, estará firme tus manos cuando yo obraré contra ti. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Tenemos enseñanza de parte de Dios para ir a la batalla con nuestro enemigo, el diablo, tener nuestras manos listas para la batalla y los dedos para la guerra. ¿Estamos listos? ¿Estará firme? ¿Estaremos firmes? Dice el 22:14 que leímos. Bueno, en 1 Corintios 10:12 el apóstol Pablo nos maneja aquellos que no tienen nada espiritual, son los más frágiles.
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros en la carne no estamos firmes. El que nos puede dar firmeza es Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo a través de ese conocimiento que él tuvo a través de cárceles y de azotes, de apedreado y naufragios y un montón de cosas que él vivió a través de su vida cristiana y que él pasó. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, lo importante en el Filipenses 4:13, es importante que nosotros podamos ser dignos del Señor para tenerlo de nuestro lado y poder resistir todo lo que el diablo nos quiera hacer o que nos pueda hacer, porque es la prueba para que podamos recibir una gloria fuera de la inteligencia humana, del pensamiento del hombre. Dice, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el pensamiento del hombre, en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En el 2:9 de Corintios, 1 Corintios, dice, ni han subido en el corazón del hombre, donde suben muchos pensamientos, dice, son los que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Son muchas cosas demasiado hermosas, hermanos, pero tenemos que ser filtrados para poderlas tener, ser dignos para poderlas tener. Y una de ellas es la profecía sobre el hambre. Dice un dicho común aquí en México, el hambre es canija y más canijos son los que la aguantan. Entonces tenemos que ser más canijos que el hambre para poder salir vencedores de esta parte que va a ser, te afligí, y dice el 8:3, e hícete tener hambre, le dijo al pueblo de Israel, y al pueblo de nosotros, gentil, también nos va a probar con hambre, hermanos. No somos mejores que ellos. La intención del Señor es que nos prueba el pueblo de Israel, lo probó, salió reprobado. Nosotros nos va a probar, hermanos, tenemos que salir aprobados, hermanos. No es posible que podamos, como Esaú, de manera personal, de manera individual, vender esa grandeza de vida que el Señor nos ofrece, inmortal. Que el Señor los bendiga a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros hermanos que trabajan en este ministerio de la radio, a todos los que nos escuchan en muchos lugares recónditos del mundo. Dios les bendiga y puedan pasar la prueba, sea la que sea. Tenemos que pasarla, tenemos que estar firmes en el Señor. ¿Estará firme tu corazón cuando yo oraré contra ti? ¿Estaremos firmes, hermanos? Pues a ponernos rodillas y a ponernos en forma como el peleador cuando va a hacer su pelea, tiene que prepararse muy bien para ganarla. Vamos a prepararnos, hermanos, hay poco tiempo y hay que prepararse para eso. Dios les bendiga a todos.